Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias al comité organizador por tomarnos en cuenta y bienvenidos sean, bueno, todos los ticos que estamos aquí, pero también los extranjeros que nos están acompañando. Vinieron en un tiempo donde el clima ha estado adverso, pero yo espero que en alguna oportunidad puedan venir otra vez a nuestro país y disfrutar de todas las bellezas que tenemos. Además decimos nosotros, además de la gente, todas las bellezas que tiene Costa Rica. Quiero presentarles, junto con mi compañero, el doctor Moreira, lo que ha sido nuestra experiencia, esta vivencia nuestra en lo que es la rehabilitación integral. Yo soy médico fisiatra, me dedico a la rehabilitación. En un tiempo era dedicada más a la rehabilitación del paciente que ha tenido una secuela neuromusculoesquelética y después de un tiempo pues me dediqué a lo que es la rehabilitación del paciente cuya patología, ya sea cardíaca, pulmonar o como consecuencia de algún tumor en cualquier órgano, quedara con una deficiencia, esa deficiencia provocara alguna discapacidad y esa discapacidad le diera una desventaja para poder ser funcional en todas las actividades de su vida. Pero nos vino también esto que somos la generación que nos tocó vivir lo del post-COVID y gracias a ese entrenamiento que teníamos, pues nos permitió también dar un aporte a la población de Costa Rica en cuanto a lo que es la rehabilitación post-COVID. Quiero enfatizar, vamos a hacer, siempre he dicho yo que la historia, ninguno de ustedes debe olvidar, por lo menos yo siempre pienso así, ni cómo se llamaba mi bisabuelo, mi abuelo, y bueno, piensen ustedes, es una tarea que les dejo, a ver, porque realmente lo que uno es hoy es parte de esa gente que vivió en esos tiempos y yo creo que hay que honrarlas. Y a mí siempre me ha interesado mucho ver cómo es la historia, porque yo considero que a partir de ella es que mucha gente visionaria ha podido crear grandes cosas. Entonces voy a hablarles un poquito de la historia de lo que es la rehabilitación para que ahorita nosotros en Costa Rica tengamos esto, y no es que esté descubriendo el agua tibia, ¿no? Sino es que hemos agarrado todos estos hilos conductuales de la historia para crear algo. Un poco la definición de lo que es rehabilitación y qué es lo que Costa Rica actualmente tiene. Entonces, rehabilitación cardíaca como tal es eso, pero yo siempre he dicho que nosotros somos un país, aunque nos diga que somos de ingresos medios, somos un país que no nos podemos dar el lujo de tener un edificio para tratar pacientes con problema cardíaco, un edificio para tratar los pacientes con problema neumológico, cáncer. No, o sea, tenemos que tener personal que pueda facilitar este servicio y un espacio físico y equipamiento donde todos juntos podamos tratar eso, porque mi corazón tiene un pulmón, bueno, dos. Mi corazón tiene órganos que funcionan junto con él. Entonces, ese concepto va más allá de lo que, aunque ahí dice rehabilitación cardíaca, quiero que quede como fijo que es eso, es rehabilitación cardíaca, pulmonar, vascular, oncológica y post-COVID. Entonces va a ser un conjunto de actividades que le van a permitir a esta persona, a este usuario, volver a reintegrar. Si yo no digo igual, yo lo quiero que esté mejor, porque si se enfermó es porque no hizo las cosas bien y necesitamos ayudarle para que esté mucho mejor, esa devolución que lo hacemos a la sociedad. Y eso se dio en 1964. Estos son los componentes de un programa de rehabilitación cardíaca. Recuerden que no puse todo el nombre, pero que pulmonar, que ya queda ustedes, que el resto ya se los dije. Estos 7 puntos son importantísimos en lo que es un programa de rehabilitación. De manera que entonces uno como médico dice, bueno, ¿qué necesito para yo poder, con el conocimiento científico y técnico que tengo, qué necesito para poder ofrecer a este paciente, a este usuario, todo eso? Y es allí donde empezamos a gestionar
¿Qué ha pasado en la historia que nos ha llevado a tener lo que tenemos ahora? Primera parte, ustedes vieron que les dije que ahí les mencioné, que está el número 7, una de las primeras es la prescripción del ejercicio. Y esto no es nada nuevo, ya desde antes de la era común se aconsejaba que el ejercicio podía utilizarse para gente sana que siguiera sana y para gente enferma para que mejorara. Desde ese tiempo, antes de la era común o antes de Cristo, hay muchísimas apuntes científicos que nos dicen que los chinos, los indios, no solamente pensaban en el ejercicio como para la salud como tal, sino que también tenían el concepto de que había que alimentarse bien, que había que tener una espiritualidad y las emociones sanas para que fuera coherente con nuestro físico, con nuestra biología. Entonces hay muchas cosas que se han escrito, que no es para ahora decirles, pero que nos ubicamos ahí después de 1700 años, sin dejar de lado toda esta gente que pensó que el movimiento humano era importante. Y Heberden, nosotros decimos, los que trabajamos en rehabilitación cardíaca, que probablemente fue el primer rehabilitador cardíaco que existió en el mundo, porque él, en cuanto así como concepto como tal, él aparece en un escrito en el año 1800 donde se cuenta la historia de que a un paciente con una enfermedad del corazón, que tenía dolor de corazón, él no lo mandó a acostarse porque antes era esa costumbre, ¿verdad? Que no se moviera para nada uno, lo mandó a hacer ejercicio y al hacerlo se vio que la persona mejoraba. Entonces, ese es, digamos, que como los inicios donde nosotros podemos decir que los programas de rehabilitación cardíaca ya necesitaban un espacio físico donde se pudiera hacer movimiento humano. En los años, el siglo pasado, en los años 22, este doctor es un cardiólogo que fue el primero en promover, el primero en decir que podía mejorarse la condición de un usuario con una enfermedad cardíaca al hacer ejercicio. Y ya empezaron, porque ya ahí empezaron algunos teóricos del comportamiento a decir que la salud también era inherente a nuestro estado emocional y espiritual. O sea, ya no éramos seres tan biológicos únicamente, sino que éramos seres biopsicosociales, incluso espirituales y con derechos humanos, que eso fue más reciente, pero que nos decía que el ejercicio también iba a mejorar esas condiciones. Entonces, él es una de las primeras personas que empezó a trabajar alrededor de esto. Y lo que uno se ponía a cuestionarse era decir, bueno, sí se recomienda esto, ¿dónde se podía hacer ese ejercicio? Si nosotros teníamos la concepción de un recinto para la salud donde solo habían camas con equipamiento especial para tratar agudamente al paciente, bueno, o en aquel tiempo que los pacientes crónicos se tenían aislados y en espacios solamente para ellos, no incluidos en la familia ni en la sociedad, entonces por lo menos yo me cuestionaba, ¿dónde mandaron a hacer ejercicio a esta gente? O sea, ¿qué espacios físicos tenían para poder hacer ese movimiento humano que se decía que era para la salud? En el año 1963 en Suecia hay una reunión de la Organización Mundial de la Salud, entonces ahí sí ya se vio como algo, como parte inherente de los servicios de salud, ya sea privados o públicos que se daban, donde se decía ese concepto que les di primeramente, que la salud venía a ser no solamente ese pensamiento biológico, que tengo un corazón que me le da un infarto o que padece cualquier cosa, sino que también mi salud y mi enfermedad tenía un componente psicosocial. Entonces ya la OMS dice, pues la gente, hospitales privados y públicos tienen que buscar, si yo tengo que usar el ejercicio como medio para mejorar la condición física de esa persona, ¿dónde hacerlo? O sea, ¿dónde hacerse? O sea, no era solo decirle al paciente vaya a hacer ejercicio, sino también proveerle eso. Eso no deja que ya en Israel y en Canadá, y yo digo, ahora veníamos hablando con el doctor Moreira, que es que a veces nosotros no contamos lo que hacemos.
Y cuando uno busca la historia de esto, uno dice, tuvo que haber gente inteligente que hizo más cosas, pero lo que pasa es que nunca lo escribimos, nunca se expuso para que conociéramos qué es lo que se estaba haciendo. Uno encuentra que en Israel ya en los recintos hospitalarios ya habían espacios por lo menos para que el paciente hiciera ejercicio, porque eso no, esa concepción de un hospital para hacer ejercicio no. O sea, es que no, eso se hace en una plaza, eso se hace en un gimnasio, eso se hace en otro sitio, pero en el hospital no. Y en Canadá, el doctor Canavac hace algo muy interesante. Era un cardiólogo que él preparó a pacientes que habían tenido un infarto para que corrieran la maratón de Boston. Y él utilizó los corredores, los sitios, jardines, los espacios abiertos es de un hospital para entrenarlos. Entonces ya uno va viendo cómo este concepto de ejercicio incluido en un recinto hospitalario ya se venía dando desde tiempos pasados. Ahora, la rehabilitación cardíaca nosotros la dividimos en fase 1 y fase 2. La fase 1 es la que se da dentro del hospital, que también cuando estos dos médicos, Wenger y el doctor Gilbert, que eran cardiólogos, y la doctora María Escorapa, que era un médico fisiatra, ellos se unieron para empezar a prescribir qué podía hacer un paciente recién infartado, que eso fue una locura en el año 63, ¿verdad? Porque a uno lo dejaban quedito, que no se moviera, pero nada. Ellos empiezan esa primera fase ahí en un centro hospitalario, y el problema es que los hospitales estaban con camas, igual con monitores, y dónde iban a poner a mover esos pacientes. Tanto así que los primeros que empezaron a tener el ejercicio como parte del arsenal médico, la que hicieron el ejercicio eran enfermeras, imagínense, porque no estaba habilitado ningún espacio para que ese paciente pudiera ser tratado por otras personas, que por lo general el ejercicio está o que lo hagan los terapeutas físicos o que lo hagan educadores físicos, ¿verdad? Y no existía eso. Las enfermeras se encargaron en un principio de la historia de la rehabilitación cardíaca a hacer la primera fase de rehabilitación cardíaca. Ahí nace la segunda fase, que era ya fuera de la cama hospitalaria. Y como los hospitales en Estados Unidos quedaban metidos, eran recintos universitarios donde se formaba gente, y allí había muchos deportistas de élite que habían gimnasios preparados para eso, se utilizaron para que allí mismo ese paciente tuviera donde ejercitarse. Entonces, para que ustedes vean cómo este hilo de eventos fueron creando la necesidad de que había que tener sitios en los hospitales donde el paciente pudiera ser tratado, siendo el ejercicio es medicina. Así nosotros el concepto que tenemos ahora, que por dicha revivió en el año 2000 como tal. Ahora, viene la otra parte, que es esta imagen que el doctor Moreira les va a hablar ampliamente, porque son recintos especiales, pero porque es que nosotros aquí en Costa Rica dijimos, tenemos que tener metido en ese edificio un laboratorio de ergoespirometría. Es parte inherente nuestra y lo tenemos que tener. Y aquí, nada más les voy a hablar un poquito de historia, fueron los franceses los que empezaron a trabajar acerca de todo lo que era en reposo y en actividad, cómo es que el cuerpo humano funcionaba para meter ese oxígeno y permitirme a mí el movimiento. Y vea que en años, como a finales de 1700, ya Lauren hace el primer consumo de oxígeno a una persona en reposo y el ejercicio. Y esto se va tejiendo de tal manera que ya empiezan a darse publicaciones científicas donde se ve que lo que empezó en gente de élite, deportistas de élite, ya se empezó a transferir a pacientes con alguna secuela de patología pulmonar o de patología cardíaca. Y en el año 1980 ya la OMS dice que deben recomendarse las pruebas funcionales como la ergoespirometría para evaluar el impacto de la enfermedad crónica en la calidad de vida. Y nosotros, yo dije, esto lo tenemos que tener porque nosotros, estos pacientes son los que estamos atendiendo. Nosotros tenemos que decidir si el paciente va a poder seguir trabajando o si el paciente ya no va a poder seguir trabajando y lo tenemos que mandar a pensionar.
Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a gestionar de que teníamos que tener un laboratorio de ergospirometría ahí con nosotros. Viene después las pruebas en países que no tienen, desde el punto de vista económico, dinero. O sea, un laboratorio de ergospirometría, que ahora el doctor Moreira les va a hablar, además de tener personal altamente calificado, equipamiento de punta y muy caro, es un espacio físico adecuado para eso. ¿Y qué pasa con los países que no tengan esa capacidad económica para tenerlos? Entonces, da la casualidad también, siguiendo este hilo de la historia, que hay las famosas pruebas de Cooper, que yo creo que muchos las hemos hecho, ¿verdad? En el colegio, que era parte de las evaluaciones que nos hacían los profesores de educación física. Las pruebas de Cooper se usaba para los soldados americanos, ahí se veía la capacidad funcional que tenía ese sujeto. Pero el doctor McGibbon en el año 1976 los empieza a utilizar para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que se les dice que tienen enfisema o que tienen bronquitis crónica, y lo cambia en la prueba de 6 minutos. Entonces esa prueba necesita también, además de equipo, el personal no se necesita así como un personal muy calificado, pero sí que lo sepa hacer. Pero se necesita un espacio físico donde hacerlo, porque de ahí uno tiene que tener características especiales desde el punto de vista de los ingenieros y de los arquitectos, porque no es en cualquier sitio que uno va a poner a hacerlo. Entonces ahí fue donde nace la necesidad que el recinto nuestro que íbamos a solicitar tuviera un espacio para nosotros poder hacer eso, dándole toda la tranquilidad al paciente para que lo hiciera. ¿Y qué se nos ocurrió también con esto? Mire, se nos ocurrió que el paciente, porque no es porque yo lo inventé, porque es así, el paciente que va a recibir rehabilitación cardíaca, muchos ya tienen lesiones musculoesqueléticas que se pueden exacerbar cuando empezamos a hacer el ejercicios en equipamiento biomecánico diseñado para la parte cardiovascular y para la parte de fortalecimiento. Entonces, decidimos que nuestro recinto debía tener un espacio, terapistas físicos y un espacio de equipamiento para nosotros poder atender a estos pacientes, porque si el paciente se me lesionaba, que son casi el 48% en un estudio que nosotros hicimos en el año 2017, y eso verificado por otros estudios que se han hecho a nivel mundial, ya era un paciente que entonces o lo mandaba yo a que le dieran terapia física para quitarle el dolor, porque tras de eso no le puedo dar todos los medicamentos, porque al ser cardiópata me veo limitada a darle todos los medicamentos que pueden tomar ustedes que no tienen ningún problema cardíaco. Bueno, esperemos, ¿verdad?, que ninguno esté así. Y entonces se me atrasaba la rehabilitación. Entonces era una necesidad de que nosotros pudiéramos, concomitantemente que le estábamos dando el ejercicio físico, trabajarlo también en la parte de fisioterapia, y de ahí es donde nace la necesidad de nosotros poder hacer un espacio donde ese paciente en ese mismo recinto pudiera recibir la atención. Esta es la otra parte que cuando ustedes vieron en la descripción de lo que es el concepto de rehabilitación cardíaca, es la otra parte donde se dice que la educación al paciente, a la familia, es básica. O sea, yo prefiero que el paciente realmente solo haga actividad física, que es moverse uno. Digamos, yo aquí ahorita me muevo porque no puedo estar más de una hora quedita. Tengo que liberar mioquinas, que es parte del producto descubierto recientemente que hacen los músculos. Con solo que yo me pare así de puntillas, ya ordeño el músculo y ya se me producen mioquinas. Pero si es un paciente que no he educado, eso se me pierde. Entonces, una de las bases de la rehabilitación es la educación. Antes de que viniera la pandemia, nosotros en los hospitales tenemos aulas, tenemos auditorios donde es prestada para nosotros dar esa atención. Pero cuando se nos vino la pandemia, nosotros dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero no nos dejamos vencer, porque nosotros aquí en Costa Rica, por lo menos, tenemos lo que es la telemedicina. Y solo para contextualizarlo, yo no sé ni el tiempo, pero bueno, para contarles, desde el siglo pasado, era el siglo XX, ya los electrocardiogramas por vía telefónica se podía decir, mire, le encontré esto y esto, ¿qué le hago?
Para los submarinos y los barcos, por la clave Morsa, había atención médica para los marinos de guerra, que en la Segunda Guerra Mundial ya se hacía eso. En 1960 nacen los primeros programas de telesalud, sobre todo en sitios donde no podía llegar el médico, pero había una enfermera y había alguien que básico de atención de salud, podía hacerlo. Y en 1990 entra en Costa Rica ya la telemedicina. Esa es el área su área de telesalud y que pertenece a la red de servicios de salud, es la que está encargada. Ellos nos apoyaron enormemente, o sea, fue una gente que nos permitió que nosotros, a través de las plataformas, sobre todo Zoom, nosotros pudiéramos seguirle dando la atención al usuario, tanto de sesiones de ejercicio como educación. Entonces nosotros dijimos, ya, aquí tenemos que pensar en que tenemos que tener un espacio, porque cuando empezamos, ustedes no se imaginan, ¿verdad? La gente nos pasaba por el frente, se oía ese escándalo, nosotros dando, que apagaran, que bajaran los teléfonos. Entonces decidimos que teníamos que tener un espacio físico adecuado para poder dar las sesiones por telemedicina y también enseñar a toda la familia y a los pacientes a través de estas plataformas. De ahí es que nace, y nosotros actualmente tenemos un espacio dedicado y bien construido, con aislado y todo, que no se escucha nada, para nosotros poder ofrecer ese servicio a los usuarios. Y la parte de terapia respiratoria, que también tenemos un recinto en relación a eso nace desde 1915, para atender a los pacientes en lo que era el gas de mostaza. Tiene el mayor avance lo tiene en el año 1970. Nosotros, porque ha sido nuestra filosofía, que no solamente vamos a tratar corazón, porque el corazón tiene dos pulmones que trabajan en conjunto, ¿verdad? No podemos hacerlo aislado. Ya nosotros habíamos concebido el tener en nuestro recinto un espacio para el terapeuta respiratorio, que ustedes pueden decir, bueno, solo es ese equipamiento, ¿verdad?, el que ocupan, pero esto se nos duplicó y se nos triplicó con el COVID, porque estábamos preparados, nos permitió a nosotros el poder tener ese espacio físico y tener aislados o de una manera cómoda a los pacientes ahorita con secuela post-COVID. Eso lo habíamos pensado para los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero nos sirvió ese espacio físico y nos está sirviendo para el paciente post-COVID y para el paciente con COVID prolongado, que es de los que estamos actualmente tratando. Y obviamente que nosotros, el grupo nuestro, el paciente no entra, no es que el paciente se infartó y va directamente a hacer ejercicio, no, nosotros hacemos una evaluación médica, el paciente siempre tiene que pasar por un médico para que valore, así que obviamente que nosotros tuvimos nuestros espacios de consultorios para atender eso y que otros especialistas y otras profesionales en salud pudieran cómodamente atender nuestros pacientes. Parte de esto, de ser un programa que es psicosocial, tenemos también sitios, eso nos hizo falta, que aquí veo los ingenieros del San Juan de Dios, ¿verdad? Esa parte no la pudimos hacer porque no podíamos ya tener pero este es el auditorio del CENARE, del Centro Nacional de Rehabilitación, para los que no son de aquí. Y nosotros hacemos relajación autógena viendo a este paciente integralmente como tal. Entonces agarramos espacios y aún en el San Juan de Dios acostamos a los pacientes y ahí les damos relajación autógena. Entonces ustedes ven que esto no es así como que nosotros pensamos o necesitamos esto, y que dicha que hay ingenieros y arquitectos que nos puedan entender por qué es que nosotros necesitamos estos espacios, porque son sumamente importantes para dar un tratamiento integral. Y solo para contarles, en el San Juan de Dios nosotros, ni en el CENARE de donde yo soy originaria, el Centro Nacional de Rehabilitación, nosotros no fuimos los que empezamos estos. En los años 80 y 90 el Hospital San Vicente de Paúl y el CENARE empezaron en espacios físicos que y que todavía no tienen nada. Y nosotros logramos, bueno, y seguir caminando, avanzando estos hospitales
tanto públicos como privados, lograron y están, que agradecemos mucho a la parte privada que se ha apuntado a ayudarnos en lo que es la rehabilitación cardíaca. Y en la actualidad, este es el plano que se diseñó. Yo sé que ya me quedé sin tiempo, pero yo le dije al doctor Moreira que él solo tenía 20 minutos, yo tenía más, y le iba a coger tiempo de él. Este es el plano arquitectónico que tenemos para lo que habíamos concebido nosotros desde el año 2006, que se materializó con este plano para el Centro Nacional de Rehabilitación. Son 1.500 metros cuadrados, con todo esto que les dije como parte de la historia, que quisimos resumirlo en un espacio físico con profesionales altamente capacitados con equipamiento de punta. Esto está en veremos. Yo espero que antes de que me pensione se pueda hacer algo. Y este es el que tenemos nosotros en el San Juan de Dios. Los muchachos de Ingeniería y Arquitectura del Hospital San Juan de Dios nos permitieron esto con la ayuda de los administradores. Uno de los padrinos, digo yo, que tenemos, que es don Walter Ureña, que él se ha puesto hombro a hombro con nosotros para poder tener esto. Y nosotros lo inauguramos en enero. Tenemos equipo de punta para todos los pacientes. Es una belleza el equipamiento que hemos tenido y la satisfacción sobre todo del paciente, las salas de preconsulta, que ha sido un sueño. El San Juan lo logramos de esta concepción, viendo la historia, tejiendo y diciendo, eso es lo que yo ocupo para mis pacientes. Y los muchachos de Ingeniería y Arquitectura del San Juan de Dios saben cómo los molestamos, los fregamos, pero esta era la idea que nosotros teníamos. Ahora el doctor Moreira les va a conversar del laboratorio de ergoespirometría, y quiero decirles, ahorita este modelo en Centroamérica es el único, y si me equivoco, pues los que están aquí nos cuentan, y casi que a nivel latinoamericana podemos contar con las manos con los dedos de las manos los poquitos que hay. Entonces Costa Rica se siente sumamente agradecida con Dios, con lo que la historia nos ha permitido de poder ofrecerle a nuestra población y a la población también que no es de aquí, pero que está aquí con nosotros, estos servicios que son de calidad. Ayuda. Eso pasa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que la marea alcalina no los esté atacando muy fuerte. Yo quisiera quitar mi foto de aquí, pero no me deja. No sé si la pasan. Bueno, ya la doctora Carrillo hizo toda una explicación del concepto de rehabilitación cardiopulmonar y de los diferentes componentes de la rehabilitación cardiopulmonar. Yo les voy a hablar específicamente de un escenario particular que es el laboratorio de evaluación cardiopulmonar, que en castellano es la ergoespirometría o la prueba de estrés de ejercicio o prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno. Entonces, este es un elemento que no nos lo estamos inventando ahora, y si me ayudan a pasarla, vieras que no funciona que no le haga nada. Ok. Por eso yo no soy ingeniero, porque con la tecnología. Pero bueno, entonces el concepto de la ergoespirometría, que es básicamente una prueba donde nosotros utilizamos el ejercicio para estresar diferentes sistemas fisiológicos, no es ya, sí, mejor pido permiso. No es algo nuevo. En realidad, en la historia del concepto del consumo de oxígeno, y ahora les voy a elaborar un poquito más, es algo que inició en los 1900, y ya en los 1920 el doctor Hill planteaba las primeras publicaciones acerca de cómo se entiende el uso del oxígeno cuando el cuerpo lo toma, por llamarlo de alguna forma, porque esa era la forma en que lo conceptualizaron en esa época, y lo utilizan los tejidos cuando se estresa con el ejercicio. Y en este momento nosotros, parte de lo que nos interesa dejar claro cuando hablamos de este tema y del laboratorio, del funcionamiento del laboratorio, es que es una herramienta clínica, es un instrumento que nos permite responder preguntas clínicas. No es solamente montar al paciente en una banda o en un cicloergómetro, como lo vamos a ver más adelante, y
darle start y después darle imprimir a la prueba, porque eso no funciona así, sino que la idea es saber qué tiene el paciente, hacer una evaluación crítica de lo que tiene el paciente, tanto para, por ejemplo, la rehabilitación y la prescripción del ejercicio, así como para una evaluación prequirúrgica u otras cosas en las que se puede utilizar la herramienta. Entonces, la primera idea fundamental es que esto es una herramienta que nos permite responder preguntas clínicas específicas y que no es una receta de cocina para cualquier paciente que utilice la herramienta. Y este es nuestro laboratorio en el San Juan de Dios, que tenemos 2 equipos diferentes, cada uno con su banda y con su cicloergómetro, que necesita mínimo de personal para poder funcionar con cada equipo por el riesgo que implica para los pacientes, porque los estamos llevando a una prueba de estrés máximo de ejercicio, y eso hace que nosotros utilicemos el ejercicio para estresar, como yo les decía al inicio, diferentes sistemas fisiológicos que son como un engranaje, y ahora vamos a ver una diapositiva de ello, y nos permiten evaluar una célula que se llama la mitocondria. Si ustedes se acuerdan de biología y algunos de ciencias básicas en algunas ingenierías más biomédicas, probablemente ese es un tema que en algún momento lo tocaron o está en algún cajón ahí perdido, pero básicamente esa es la célula, por llamarlo de alguna forma caricaturesca, que nos permite ir a comprar el pan para el café o correr una maratón. Entonces, lo que nosotros estamos evaluando es esa célula, es qué tan eficiente es y cuántas hay, porque básicamente uno con el ejercicio, uno de los elementos que uno consigue es reclutar justamente más células y ser más eficiente en la tolerancia al ejercicio. Entonces, continuando un poco con la historia, ya en el año 50 el doctor Wasserman, que es como el papá del concepto de la ergoespirometría, ya plantea los primeros documentos y los primeros libros al respecto de esto. Entonces, básicamente no estamos inventando el agua tibia en el año 2022 en el San Juan de Dios, sino que estamos tratando de ponernos al día con algo que se hace décadas en el mundo y que digamos que la historia poco a poco en la evidencia científica ha hecho que las sociedades científicas internacionales como la Sociedad Europea de Cardiología, como la Asociación Americana del Corazón, hayan planteado que la ergoespirometría es el estándar de oro para la evaluación cardiopulmonar de cualquier paciente. Y aquí cualquier paciente es lo que ustedes se imaginen realmente. Evidentemente estamos concentrados en la patología cardiopulmonar, en la patología post-COVID, pero también es una herramienta que nos permite hacer evaluaciones prequirúrgicas, por ejemplo, para pacientes con alguna patología oncológica, para prehabilitar esos pacientes antes de una quimioterapia, radioterapia o de una cirugía. Entonces, el espectro es muy amplio y parte del árbol de decisiones, que probablemente no se ve muy bien, es que el primer cuadrito de arriba lo que plantea es la pregunta de, ¿el paciente necesita o no necesita una ergoespirometría? ¿Le sirve para algo o no? Y cuando vamos decidiendo si le sirve o si no le sirve, parte de lo que llegamos nosotros en este cuadro gris que está ahí en el centro, que probablemente no se pueda leer desde donde están sentados, es evaluamos el riesgo del paciente, definimos si tiene un alto riesgo o un bajo riesgo de hacer una complicación, y parte del tema es cómo mitigamos el riesgo, y lo mitigamos justamente a través de tener personal capacitado, y es probablemente una de las cosas que nosotros hemos hecho más énfasis en la construcción del laboratorio, y es tener personal suficientemente capacitado desde el punto de vista clínico, pero también una contraparte desde el punto de vista ingenieril, para que podamos hacer una mancuerna, porque al final de cuentas yo como clínico estoy utilizando una herramienta técnica que tiene gases, que tiene dispositivos para medir dióxido de carbono. Al final, en resumen, esta prueba lo que hace es medir el dióxido de carbono exhalado. Entonces tenemos dispositivos que son ultrasónicos o diferentes composiciones para medir el dióxido de carbono exhalado, tenemos celdas de oxígeno, necesitamos un medio ambiente controlado. Entonces hay un montón de elementos que trascienden lo que yo hago como clínico, pero que necesitan juntarse para poder obtener resultados adecuados. Entonces, uno de los énfasis que más hacemos nosotros justamente es en tener personal suficientemente capacitado para poder realizar la prueba e interpretar la prueba. Y simplemente esto es un paso que se ve muy complicado, pero que es un poco lo que hacemos. Nosotros nos devolvemos un poco a las ciencias básicas, nos devolvemos a la fisiología y la bioquímica de cómo funcionan diferentes sistemas fisiológicos y cómo funcionan a través del ejercicio y cómo evaluamos el metabolismo que es predominantemente aeróbico y el metabolismo que es predominantemente aeróbico, y eso lo hacemos justamente a través de la medición de los gases. Y esta es la ecuación fundamental. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué significa el consumo de oxígeno desde el punto de vista matemático?
Significa que vamos a evaluar la extracción de oxígeno, la diferencia arteriovenosa, que implica la extracción de oxígeno central a través de los pulmones, pero también la extracción de oxígeno periférica que hacen los músculos cuando se estresan con el ejercicio, o sea, qué tan eficiente lo hacen. Y también vamos a evaluar el concepto del gasto cardíaco, que el gasto cardíaco es medir el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos un elemento que es más eléctrico, porque acuérdense que el corazón es una bomba que funciona a través de un circuito eléctrico. Entonces hacemos una evaluación de la bomba, hacemos una evaluación del circuito eléctrico, pero también hacemos una evaluación de cómo utilizamos eficientemente o no el oxígeno. Y esta, que es como la imagen icónica del Dr. Wasserman en su libro, que explica, creo yo, bastante claramente cómo nosotros vemos cómo el oxígeno se utiliza a través del sistema cardiocirculatorio, a través del sistema pulmonar, a través del sistema metabólico. Específicamente estamos evaluando cómo funciona la mitocondria y también vemos cuáles son las patologías que pueden limitar el ejercicio en el paciente y obtenemos esto. Nosotros tenemos dos grandes cosas que obtenemos, que son los números duros, que uno los podría extraer a un CBC o a un Excel y entonces construir, ustedes probablemente lo saben mucho mejor que yo, construir fórmulas y construir las curvas, pero obtenemos las curvas. Entonces, por un lado tenemos los datos y por otro lado tenemos la morfología de las curvas. Y eso entonces nos permite interpretar clínicamente los hallazgos que vamos a tener. Y Wasserman describió estos 9 paneles que se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y son paneles que cada uno tiene al menos 2 variables fisiológicas diferentes del sistema cardiocirculatorio o pulmonar o metabólico, que muchas están contra el tiempo, algunas están cruzadas entre sí, y las más importantes probablemente son el consumo de oxígeno, la producción de dióxido de carbono, la ventilación minuto y la frecuencia cardíaca, y con base en esto nosotros hacemos una interpretación clínica de lo que obtenemos con los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros a la hora de que nos enfrentamos a un paciente o una prueba vamos a buscar? Lo primero son las características del equipo, como les mostraba en la primera foto y ahora se los voy a explicar un poquito más. Nosotros tenemos 2 equipos distintos, de dos marcas diferentes. Entonces lo primero, y ustedes lo saben mejor que yo, es familiarizarse con la tecnología que estamos utilizando para sacarle el mejor provecho con nuestros pacientes. ¿Cómo diferenciamos esta prueba con otras pruebas de estrés de ejercicio, como por ejemplo el ecoestrés, como por ejemplo la prueba de estrés o la prueba de esfuerzo convencional? Y nada más les tiro un dato, y es que la evidencia ya es muy contundente en que en los pacientes con enfermedad coronaria, con enfermedades del corazón que han tenido infartos o que queremos detectar infartos, la ergoespirometría tiene una sensibilidad y especificidad que ronda entre el 85 y el 92%. Y la prueba de esfuerzo convencional, la sensibilidad y especificidad anda alrededor de los 50%. Entonces es una gran diferencia en términos de lo que logramos obtener con esta prueba respecto a otras pruebas y por eso es el estándar de oro. Lo otro es, como les decía, clínicamente qué tipo de paciente tenemos para saber sus riesgos, qué tipo de dispositivo vamos a usar, porque como veían en la foto del laboratorio, hay un cicloergómetro vertical, hay una banda, uno podría usar un cicloergómetro recumbens, además uno podría usar un ergómetro de brazo en caso de un paciente con algún tipo de discapacidad. Definir cuál es el tipo de protocolo que vamos a utilizar de acuerdo al dispositivo y de acuerdo al paciente, y los pasos subsiguientes son agarrar todos los datos, agarrar las curvas y empezar a hacer el ABC, que le llamo yo, del análisis e interpretación del resultado, que nos permite ver al paciente en 3 dimensiones. Una que es diagnóstica, otra que es pronóstica, que es probablemente una de las cosas que más literatura hay, sobre todo en falla cardíaca y en trasplante, por ejemplo, y otra es de tratamiento, porque así como nosotros le damos un medicamento al paciente para que se le baje la presión, por decirlo de manera muy sencilla, y esperamos tener un resultado con esto, lo mismo pasa cuando nosotros prescribimos el ejercicio o le prescribimos medicamentos a un paciente con una patología X, y esta evaluación nos sirve para ver su evolución y nos sirve para ver si lo que estamos haciendo desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista terapéutico tiene un impacto. Y la última justamente es un poco ya lo que la doctora Carrillo explicó muy bien dentro de los procesos, es cómo usamos todos esos datos duros y toda la morfología de las curvas y la trasladamos a cómo prescribimos el ejercicio en rehabilitación cardiopulmonar. Entonces, nada más para mostrarles, nosotros tenemos dos equipos distintos, uno que es el Viaire o de la marca Vintus y el otro es el de la marca Schiller, y ambos tienen diferencias interesantes
como por ejemplo donde está el cerebro, son diferentes. En el cerebro de la máquina de Vintus, por ejemplo, uno necesita calibrar tanto el volumen como calibrar los gases y también calibrar el medio ambiente. Y por ejemplo, esta tiene la jeringa de calibración, entre comillas, a lo interno de su cerebro, y en el equipo de Schiller es externa la jeringa. Entonces son parte de las cosas que uno tiene que poco a poco ir aprendiendo de los diferentes equipos, y por eso la mancuerna con el departamento de ingeniería es fundamental para entonces poder entender cómo sacarle el mejor provecho a los diferentes equipos. Vamos a ver. Y ¿qué hemos hecho en Costa Rica? Como planteaba la doctora Carrillo, yo creo que nosotros ha sido un proceso muy interesante, tal vez no tan largo como en otros escenarios, pero sí, digamos que ha sido laborioso, y hemos ido construyendo poco a poco los conceptos. Nosotros, por dicha, tenemos no solo un centro, sino un laboratorio que probablemente no existe en la región, y probablemente hay muy pocos en América Latina, donde estamos haciendo, bueno, más o menos 600 a 800 pruebas por año. Depende de los días de la semana, porque eso depende de los horarios, pero hacemos entre 12, 15 y a veces hacemos hasta 20 pruebas por semana. Entonces desarrollamos un par de documentos para tratar de establecer diferentes criterios y procesos dentro de cómo usar esta herramienta. Entonces uno básicamente es el primer documento que les mostraba, que lo que dice es cuál es el concepto de la herramienta y cuál es el personal necesario para que funcione adecuadamente un laboratorio, y cómo se construye un laboratorio y cuáles son las etapas para lograr realizar la prueba. Este otro documento que fue digamos, actualizado en el marco de la pandemia y que habla más un poco de la bioseguridad, porque evidentemente era un tema y sigue siendo un tema, en donde durante la pandemia nosotros en algún momento tuvimos que detener obviamente las pruebas, pero en algún momento empezamos otra vez a trabajar y necesitamos tener claridad de cómo funcionábamos en términos de bioseguridad para que fuera seguro para el paciente, pero también seguro para el personal. Y digamos que de estos dos documentos yo traté de extraer 8 puntos que me parece que podrían ser como los fundamentales. Que uno, como les decía yo al inicio, es la capacitación del personal. Se necesita tener una curva de aprendizaje, se necesita tener una curva de mantenimiento de las habilidades para que realmente le saquemos provecho a la prueba y que sean de calidad. Se necesita una calibración y verificación no solo previo a la prueba, sino también de forma periódica y sistemática, porque como también les decía ahora, la temperatura, la altitud y la humedad influyen en los datos. Entonces uno tiene que tener un estándar de cuidado con respecto a eso. El control de la infección, que específicamente se refiere al tipo de equipo de protección personal que vamos a usar y que va a depender si el paciente tiene un riesgo de infección o no y si estamos en una pandemia global o no. Y con eso vamos a tener que discriminar qué tipo de equipo de protección personal necesitamos usar. Un programa de aseguramiento de la calidad que nos permita establecer cuáles son los procesos para que tengamos éxito en lo que estamos haciendo, y evidentemente un control de calidad que trasciende una lista de chequeo en términos de que esas medidas que estamos planteando en los procesos sean realmente de calidad. Y 2 elementos que yo he insistido mucho en que necesitamos hacer, y es un poco basado en las guías británicas y europeas sobre todo, es definir cuáles son las áreas de error, y esto es tener esa, digamos, crítica constructiva interna de cómo lo está viendo el paciente, de cómo lo está haciendo el operador, de cómo está funcionando el equipo. También una auditoría clínica, que es un concepto muy de las guías británicas en general, de las guías basadas en evidencia, que es cómo llega ese paciente, porque ese es todo el proceso. ¿Cuál es la referencia para que el paciente llegue al laboratorio? ¿Cuál es el tipo de prueba que le hacemos? ¿Cómo actúa el operador y si es eficiente o no en adquirir los datos y en interpretar los datos? Y si el equipo funciona de manera adecuada, y evidentemente un plan de mantenimiento preventivo. Entonces, bueno, con esto intenté hacer un poquito una pincelada de lo que significa el laboratorio de evaluación cardiopulmonar, que probablemente es una herramienta útil no solamente en el marco del programa de rehabilitación cardiopulmonar, sino en general para una gran cantidad de pacientes, y que debería ser un estándar de oro de evaluación. Y bueno, ahí cualquier duda, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias.